Muy bien, le damos la bienvenida entonces a todos los hermanos, tanto aquellos que están en casa como aquellos que nos están mirando a través de los medios sociales. Queremos bendecirte en el nombre de Jesucristo y declarar hoy la palabra de Dios, una palabra que sin duda alguna va a bendecir nuestra vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es enviada para edificación, para que tu vida y la mía sea entonces construida bajo las bases correctas de una doctrina sana en Cristo Jesús. Hoy vamos a introducirnos y vamos a estar hablando bajo el tema usando la palabra con entendimiento. Hermano, usando la palabra con entendimiento. Tome nota en su cuaderno de apuntes. Les recuerdo, es importante que usted tenga un cuaderno de apuntes, que tengas una Biblia, para que puedas ir leyendo con nosotros los versos bíblicos y puedas ir anotando, porque muchas de las cosas, cuando no las anotamos, simplemente se nos van, se nos olvidan. Así que es importante que usted haga eso. Eso te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento espiritual. Así que siempre recorrer la palabra de Dios es un deleite. Cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer de ella, realmente es un deleite. Recorrer la palabra de Dios y entender lo que ella habla en nuestras vidas, eso es maravilloso. Sí, Señor. Eso es algo que todos debemos de anhelar y desear, pero para eso también debemos de entender, atender a cada palabra que la Escritura nos está enseñando. Porque no es solamente leerla, o sea, tenemos que entenderla. Debemos también de hacerla nuestra y recibir cada una de esas enseñanzas, porque a usted y a mí nos toca, escuche bien, aprender. Es como cuando vamos a la escuela o al colegio o inclusive a la universidad. Vamos, hermanos, a estudiar, ¿verdad que sí? Llegamos entonces con un bloc de notas, llegamos con un cuaderno de texto. Bueno, el bloc de notas para tomar los apuntes necesarios, el cuaderno de texto que hoy para usted y para mí es la palabra de Dios. Así que esto es vital en la vida de todo aquel que va a estudiar. Aquel que va a estudiar sabe que debe de repasar lo que está recibiendo en su clase. Hoy estamos en una clase de la maravillosa palabra de Dios para aprenderla. Así que a usted te toca recibir la enseñanza. A ti te toca entonces seguir esa enseñanza. A ti te corresponde el día de hoy caminar en rectitud según lo que la palabra de Dios nos indica. Porque la palabra de Dios nos empieza a corregir en muchas cosas de vida. Formas y actitudes de vida que teníamos, que están viciadas, que no son correctas delante de la presencia de Dios. Porque el Señor, a través de su palabra, escucha bien, cambia nuestra vida. Diga conmigo, el Señor a través de su palabra, cambia nuestra vida. Así que la palabra es bien clara en el libro de los Salmos. Aquellos que tienen ahora sí una Biblia, pueden buscar el libro de los Salmos capítulo 37, verso 4. Escucha bien. Y el verso 4 del capítulo 37 de los Salmos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Hoy día, hermano y hermana, déjame decirte, y a todos los que nos están escuchando por los medios, todas las personas recetan y aconsejan este versículo. ¿Usted se ha dado cuenta? Todo el mundo receta este versículo, todo el mundo recomienda este versículo, que el Señor dice así. La gente llega y dice que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Eso es lo que todo el mundo está aconsejando en nuestros días. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es. Usted escucha a tantas personas, mira, algo así simplemente es lo que todo el mundo dice. ¿Qué dice ahí? Que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Eso es lo que todas las personas regularmente recetan. Es una receta muy buena, ¿no? Decimos a todas las personas, mire, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y te explico algo así, vamos a ver. Naturalmente, cuando una persona está enferma,
Supongamos de que alguien tiene una dolencia, posiblemente visita a un médico, en lo natural, obviamente. Visita al médico, el médico le dice, mira, te voy a recomendar que tomes tal producto, ¿verdad? Él va, compra ese producto, lo toma y ya se siente mejor. Muy bien, naturalmente. Espiritualmente, cuando una persona se siente mal, cuando una persona está en una situación determinada, sabe que debe de buscar a Dios, que debe de buscar su palabra, porque en la palabra hay guía, en la palabra hay orientación, en la palabra hay dirección, en la palabra hay sabiduría, decíamos al inicio, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros buscamos la recomendación de la palabra de Dios, entonces nuestra vida cambia también. Y empezamos a sentirnos bien porque tenemos la recomendación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y eso entonces hace que nuestra vida sea distinta o sea mejor. Ahora bien, muchos dicen constantemente, pero es que yo entiendo que el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Así que esta es la mejor receta para todo el mundo. Ahora, la palabra también nos enseña que ella es luz y lumbrera a nuestro camino. Así que si es luz y lumbrera a nuestro camino, usted y yo necesitamos entonces mirar lo que la palabra dice, porque la palabra del Señor en muchas ocasiones condiciona las cosas. Y a veces nosotros no miramos las condiciones, solo miramos lo que queremos ver. ¿Alguien me está escuchando? ¿En cuántas ocasiones solo miramos lo que queremos ver y no lo que realmente la palabra del Señor nos está diciendo? Porque voy a explicarte algo aquí, porque sé que mucha gente de pronto van a llegar y decir, pero el Señor condiciona. ¿Cómo es que el Señor condiciona? Yo no entiendo, no puede ser que el Señor condicione nada. Él da las cosas y nada más. No, escucha. Hay una cosa diferente. El Señor no obliga a nadie. Escuchen. Dile a la persona que está al lado, el Señor no te obliga a nada. Porque el Señor nunca obliga a nadie. Pero el Señor sí condiciona. Eso es otra cosa distinta. Amén. Es muy, muy diferente. En la palabra de Dios sí hay condiciones. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si vivimos una vida que no es conforme a Jesús, conforme a la palabra de Dios, ¿cómo pretendemos ser personas bendecidas por el Señor? Me estoy dando a comprender simplemente en el detalle. Si usted y yo no estamos viviendo de acorde a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, entonces ¿cómo pretendemos decirle al Señor que Él me bendiga, que Él haga cosas maravillosas en mi vida día tras día, cuando nosotros ni siquiera estamos con claridad de lo que tenemos que hacer? Porque la palabra es la palabra de Dios, amén. Así que no es que el Señor no conceda las peticiones del corazón, pero es que hay una condición. Leamos el verso nuevamente, por favor. ¿Qué dice ese versículo que dimos lectura al inicio? Dice, si te deleitas, ¿qué? En Jehová. Entonces dice, si te deleitas en Jehová, entonces ¿qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero las peticiones de tu corazón no se conceden si no te deleitas primeramente en Jehová. Entonces usted no puede andar por el mundo ahí a la libre diciéndole a todo el mundo simplemente, mira, el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Ojo con eso. Tenga cuidado, porque no funciona así. Usted ha escuchado a la gente sin Cristo, a gente que anda haciendo cosas indebidas y que lo saben, pero que andan recetando para arriba y para abajo a todos. Deleítate en Jehová, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Así lo dice. Es más, cuando hay un evento emotivo, algo por el estilo, alguien cumple años de pronto, lo que sea, entonces después la gente se le acerca y le dice, deleítate en Jehová. No le dice esa parte. Solamente llega y le dice, ¿verdad? El Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Porque nunca se fijan en la condición. Es que el Señor sí concede las peticiones de tu corazón si realmente tú te deleitas en Jehová. Pero póngase a pensar, ¿cuántas de esas personas que andan diciendo, ¿qué andan diciendo? Que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón.
realmente se deleitan en el Señor? Póngase a pensar. ¿Cuántos se deleitan? No, pues yo creo en Dios. No estamos hablando de creer en Dios. Estamos hablando de deleitarse en el Señor. ¿Qué es deleitarse? Bueno, cuando yo voy a comer algo que realmente me gusta, supongamos que un postre. ¿Ustedes piensan de que yo agarro el postre y me lo como rapidísimo? No, me siento, tomo el tiempo, voy comiendo cucharadita por cucharadita, lo empiezo a deleitarme en ese postre, ¿verdad? Poco a poco lo voy a degustar correctamente y después de que me como eso que me gusta, quedo satisfecho. ¿Cierto o no es cierto? Digo, wow, qué rico estuvo eso. Hasta la próxima. Pero estuvo bueno. Amén. Eso es deleitarse. Es lo mismo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos que aprender a deleitarnos. Y hay que sacar el espacio de tiempo. ¿Está conmigo? Hay que sentarnos. Tenemos que aprender a disfrutar la palabra de Dios. Por eso inclusive el Señor Jesús aconseja claramente que debemos de entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta, dice la palabra, y entonces ahí en lo secreto buscarlo. ¿Por qué? Porque hay que apartarse, porque hay que disfrutarlo, porque hay que estar metido en eso. Es que no podemos disfrutar la palabra de Dios, hermanos, cuando estamos en 20 cosas simultáneamente. No podemos disfrutar la palabra de Dios cuando usted y yo estamos cocinando y leyendo. O estamos trabajando, haciendo algo por allá y por acá y moviéndonos para arriba y para abajo. ¿Y cómo vamos a estar deleitándonos? O pasaba hace tiempo atrás en esta casa que estábamos deleitándonos en la palabra, pero la gente iba para el baño cada rato. ¿Está conmigo? Sí, es, amén. No nos podemos deleitar. Ahora tenemos que deleitarnos estando sentados en la casa de Dios, tomando las notas, porque es la palabra de Dios y tengo que aprender a darle valor a la palabra. Es que muchas personas no le dan valor a la palabra, entonces como no le damos valor, oh, el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Tan fácil y tan sencillo. Pero ¿a quién le concede el Señor las peticiones de su corazón? ¿A quién? A aquellos que se deleitan en Él. Entonces, hermanos, hay que tener sabiduría para hablar la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque de pronto la hablamos simplemente a lo que caiga. Hay montones de creyentes, inclusive, diciéndole a todo el mundo que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Pero sin sabiduría. A personas que no conocen de Dios. A personas que no buscan del Señor. A personas que andan ahí hablando cosas que nunca tienen que hablar, que andan haciendo cosas que no deben de hacer. ¿Está conmigo? Sí. Y le estamos diciendo, de ley, estamos diciéndole que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Así como tan a la ligera. ¿Saben qué se llama eso, hermano? Les voy a explicar. Algo que a veces no entendemos. Utilizar el nombre de Dios en vano. Porque estamos diciendo que el Señor, estamos utilizando el nombre de Dios. Y lo estamos utilizando vanamente, porque no hay sabiduría detrás de él para hablarla, porque no entendemos el contexto cuando nos dice la Escritura, aquel que se deleita en el Señor, entonces Él le va a conceder efectivamente los anhelos de su corazón. Amén. Pero para aquel que hace lo que tiene que hacer, ¿y qué significa entonces deleitarse? Lo que hemos estado mencionando. Así que hablamos. En algún momento el Señor estuvo claramente hablándonos a todos acerca de que debemos de evitar distracciones. ¿Está conmigo? Porque las distracciones valga la redundancia, nos distraen de lo que Dios quiere hablarnos. Y cuando esto lo hacemos, entonces no le estamos dando valor a Dios ni valor a su palabra. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla. Y entonces recibir lo que el Espíritu tiene para nuestras vidas y ahí empezar entonces a comprender lo que Dios nos enseña. Así que hay que tomar tiempo para deleitarse en la palabra de Dios, porque realmente es delicioso. Hubo un hombre en la palabra que un día el Señor le dio una visión. Oye, fue algo realmente maravilloso.
Y a este hombre el Señor le presentó un rollo. Un rollo era la palabra de Dios. En ese rollo estaba escrita la palabra de Dios. Le presentó un rollo y le dijo el Señor a este hombre: come este rollo, cómelo. Era la palabra de Dios y le estaba diciendo: come la palabra de Dios. Así le estaba diciendo el Señor: come. Entonces dice que al principio, cuando él empezó a comer aquella palabra, le supo dulce como la miel. Oiga, le supo dulce como la miel. Era un postre maravilloso para él. El libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 3, dice la palabra: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, lo profundo de tu ser. Le está diciendo: de este rollo que yo te doy. Y dice entonces el profeta: y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Qué maravilloso, ¿no? Porque él se deleitaba en el Señor. Y cuando alguien se deleita en el Señor, la palabra siempre es dulce. Cuando alguien se deleita en el Señor, la palabra nunca es dura, la palabra nunca es difícil. Obedecer a Dios no es complejo, porque esa persona se deleita en el Señor. Pero cuando yo no me deleito en el Señor, buscar de Dios es complejo. Ser obediente a Dios es tan difícil. Y decimos: no, es que yo siento a Dios como que está tan lejano. Yo oro y parece que mis oraciones no pasan del techo. Sí, eso es cuando yo no me deleito en Dios. Simplemente estoy tratando de tapar un huequito con algo. Me estoy dando a comprender. Ocupamos, hermanos, deleitarnos. Ocupamos realmente entender que ese rollo es profundamente dulce para aquel que lo recibe con un espíritu anheloso, deseoso, con un corazón dispuesto. Pero para la mayoría de personas, ese rollo, cuando empieza a ser comido, no es dulce. Porque la palabra de Dios lo confronta. La palabra de Dios confronta tu espíritu y el mío. Y nos dice que está bien y que está mal. Y en algunos casos no nos gusta que el Señor nos llame la atención. ¿O acaso será que a todos nos gusta que el Señor nos llame la atención? ¿Verdad que no? Pero la palabra dice claramente, el apóstol Pablo nos lo enseña a través de la escritura, claramente que la palabra es útil ¿para qué? Exhortar, dice uno de los elementos, para exhortar. Así que la palabra nos exhorta, nos corrige y nos enseña claramente qué debemos de hacer. Entonces, al principio esa palabra no es dulce para la gran mayoría, pero para aquel que se dispone, poco a poco esa palabra va a ser transformada en una palabra que será dulce. Y ya nos gozamos, y ya la disfrutamos, y ya entendemos que la palabra de Dios verdaderamente es un postre maravilloso que nos instruye y nos trae la dirección necesaria a nuestro diario vivir en el Señor. Amén. Así que nuestro cuerpo necesita la palabra de Dios. Nuestra alma necesita la palabra de Dios. Nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. Amén. Todo nuestro ser necesita la palabra de Dios, y la palabra entonces es muy clara al llegar a enseñarnos: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Eso nos enseña la escritura. Hay un salmo que todo el mundo lee, el Salmo 91, ¿se ha dado cuenta usted? En las casas abren la Biblia en el Salmo 91, lo dejan por algún lado, ¿verdad? Ahí puesto con el Salmo 91, pero es más que eso. No es para dejarlo abierto en una esquina, en un rincón de la casa, es para que usted y yo aprendamos a deleitarnos en el Señor. El verso 1 del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces todo el mundo dice: yo moro bajo la sombra del Omnipotente. No, ¿qué dice primeramente el verso? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Es distinto. El que habita al abrigo. O sea, el que está ahí en la presencia de Dios, el que saca tiempo para Dios, el que tiene tiempo para Dios. Es que escuchamos a tantas personas decir que yo no tengo tiempo. Es que mi agenda está tan ocupada, tan llena de actividades todos los días, que no tengo tiempo para leer la Biblia, pero Dios sabe que yo quiero. De nada sirve, mijo. Así es.
De nada sirve. Ah, mira, no, Dios sabe que yo quiero. No, eso no sirve. Dejemos a un lado excusas. Las excusas se dejan a un lado. Diga conmigo, las excusas hay que hacerlas a un lado. Las excusas hay que hacerlas a un lado. Sí, un día yo voy a ir a la iglesia, dice alguien. Yo voy a ir un día. Sí, el Señor sabe. Cuando yo ya me pensione, que tenga tiempo, voy a ir. Imagínate, ¿cuándo? Qué cosa más triste. Pero hay montones de personas en esa posición. Así dice la Escritura, solo al que está en el Señor. Solo al que está en el Señor. Entonces, sí, el Señor concede las peticiones de su corazón. Porque está condicionado con claridad. El Señor lo condiciona. Y alguna persona todavía se animará a preguntar, pero ¿por qué el Señor condiciona entonces que el darle las peticiones del corazón a alguien? ¿Por qué el Señor las condiciona? Bueno, porque quizás si Él las concediera y no estamos en Él, nos volvemos más orgullosos. Y creemos que nosotros las hemos alcanzado por nuestro esfuerzo, por nuestro estudio, porque hemos sido nosotros, por nuestra capacidad, porque somos muy intelectuales. ¿Está conmigo? Amén. Entonces no hay humildad para reconocer que toda buena dádiva proviene del Señor. Aleluya, es así. Entonces nos falta humildad en nuestra vida para poder aceptar que el Señor fue aquel que lo dio. O simplemente no le damos valor y decimos, no, me lo merecía. ¿Te has escuchado esa expresión? Me lo merezco. Una expresión que se usa muy frecuentemente. Entonces no se le da valor. Pero ¿por qué creen que es tan sencillo cuando alguien está ahí en alguna actividad llegar y decir simplemente, ay, que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón? ¿Es verdad? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Tantas veces? El día es sumamente popular, ¿verdad? Todo el mundo lo cita, todo el mundo lo dice, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Pero vuelvo a hacerles reflexionar. Supongamos que esta persona no conoce de Dios y usted llega y le dice que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Yo te voy a preguntar, ¿qué peticiones habrán en el corazón de esa persona que no conoce al Señor? Muchas de esas peticiones que están en el corazón de esa persona están desviadas de la palabra de Dios. Sí, así es. No están alineadas a la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor le va a conceder las peticiones del corazón a esas personas? Sí. Es más, cuando el Señor nos dice a nosotros, conocedores de la palabra, que Él concederá las peticiones de su corazón, significa que hay un tiempo específico para eso. El tiempo perfecto de Dios. No es que es mañana ni pasado mañana, sino en el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy conocedor de la palabra de Dios, entiendo que Dios va a darme esas peticiones, a concedérmelas en el tiempo perfecto del Señor. Amén. Pero cuando le dices a una persona que no sabe de nada, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, ¿qué está pensando él? Que mañana ya las va a recibir. Y como no las recibe, ¿quién quedó mal? ¿Usted o Dios? Dios, porque usted lo está diciendo en el nombre de Dios. Eso es falta de sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué le pedimos al Señor el día de hoy cuando iniciamos el servicio? Sabiduría. Ocupamos tener entonces sabiduría para hablar lo que tenemos que hablar y cuando tenemos que hablarlo. Si vas a decirle a una persona que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, lo primero que tenemos que tener claro como cristianos es si esa persona tiene frutos que amerite eso. Así es. ¿Por qué frutos, apóstol? Bueno, simple. Porque la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que el Señor Jesucristo enseñó y dijo claramente que por los frutos seríamos conocidos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
No lo estoy sacando de la manga. Es lo que dice la palabra del Señor. Y si hablamos de sana doctrina, eso es sana doctrina, ¿no es cierto? Es lo que dice la palabra. Por consiguiente, mi amado hermano, lo que te estoy diciendo es, si no hay frutos de arrepentimiento, si no hay frutos de cambio, cambio, diga conmigo, cambio. Entonces, ¿cómo el Señor va a conceder ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Es que necesito cambiar. Sí, necesitamos cambiar. Todos ocupamos cambiar todos los días. No podemos decirle simplemente a Dios, Señor, en el futuro yo voy a ser distinto, yo voy a cambiar. Pero ahorita concede las peticiones de mi corazón. No funciona así. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, hermanos, tantas personas utilizan la palabra de Dios, pero la utilizan muy mal. Y esto tenemos que comprenderlo, porque la palabra de Dios es valiosa. Y hoy día mucha gente utiliza la palabra de Dios como algo barato, como poca cosa, como algo sin importancia, y se vuelve un dicheratejo. Simplemente es un dicho. Usted mira a la gente, ni siquiera piensa lo que está diciendo. Que el Señor conceda las peticiones de corazón. Que el Señor conceda las peticiones de corazón. ¿Se ha dado cuenta? Se vuelve un dicho y no le damos valor. Y Dios nos está enseñando que las cosas no deben de ser así. Amén. Bien, hay otra palabra que también mucha gente de pronto sale con esto y empieza a decirlo constantemente. Y wow, es algo realmente interesante. ¿Cuántos han escuchado decirle esto a otras personas? Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo bíblico. Así es así, estamos claros que es un verso bíblico. Amén. Pero ¿cuándo se usa? ¿Cuándo lo escucha usted que la gente lo usa? Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, ¿verdad que sí? En circunstancias difíciles, escuchamos a la gente llegar y decirle, oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, le decimos a la gente. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es común decir esto cuando alguien está en prueba, cuando alguien está afligido. Se lo decimos igual a quien sea, ¿no es cierto? A quien sea. Es algo que decimos constantemente. Que el Señor te fortalezca, que el Señor, que todo lo podemos. Ahora, el problema de esto es que hay un contexto que no leemos. Y cuando no leemos el contexto, estamos usando mal el texto. Me estoy dando a comprender, hermano. Bien, a ver, vamos a mirar lo que dice Filipenses 4:12, el verso anterior. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo estoy enseñado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cualesquiera que sea una de estas dos situaciones, él ha aprendido. En su abundancia o en la escasez. Él ha aprendido y por eso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo estaba pasando una prueba en ese momento. No, él no estaba pasando una prueba. Él estaba enseñando que en todo tenemos que estar aprendidos. Así es. Es lo que estaba enseñando. Entonces, hijos, cuando hablemos de este texto, tengamos cuidado de lo que vamos a hablar y a quién se lo vamos a decir y por qué se lo vamos a decir. También, porque lo usamos incorrectamente también. Lamentablemente se usa incorrectamente. Él estaba diciendo, en cualquiera de las dos circunstancias que me encuentre, doy gracias a Dios. Aleluya. Y magnifico el nombre de Dios. Así es, amén.
Pero ¿cuántos cristianos cuando están en una o en otra cosa, en una sí, pero en la otra, están dando gracias a Dios? Hasta se enojan con el Señor, se apartan de Dios, ¿no? Él dice, el apóstol Pablo estaba enseñando, mira, no importa en cualquiera de las dos ocasiones, yo lo voy a lograr. En cualquiera de las dos, mi vida da gracias, porque estoy enseñado por el Señor. Estoy aprendido en ese campo. Simplemente estoy claro. Pero muchos lo dicen de una manera muy lisonjera. Y le dicen a otras personas, oye, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no te preocupes. Y recetamos también. Receta de recetario. Para todo el mundo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y a todo el mundo le decimos exactamente eso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿sabes qué? Yo quiero preguntarte esto. Es más, hasta para esto cristianos lo utilizan. Cuando un creyente, hablando de creyentes, comete un pecado, ¿ok? Comete un pecado y ese pecado le trae consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Porque los pecados traen consecuencias, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que el Señor me fortalezca. ¿Y qué es lo que le dice Juanito a Perencejo? Que el Señor te fortalezca en medio de tu prueba. Pero es un pecado que cometió y los pecados tienen consecuencias. Es así, amén. Tiene que pasar su consecuencia, ¿sí o no? Es así. ¿Cómo le vamos a decir que el Señor te fortalezca si está pasando por las consecuencias de su pecado? Exacto. No tiene sentido. Porque no estaba hablando de eso. El apóstol estaba diciendo, estoy enseñado y doy gracias a Dios cualquiera que sea una de estas dos situaciones en mi vida. Así es. De eso estaba siendo enseñado y aprendido este hombre llamado Pablo. Así que él tenía claridad sobre las cosas que estaba en ese momento movilizándose y asumiendo. Pero todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestra desobediencia. Y desobediencia es pecado ante los ojos de Dios. Amén, amén. Cuando no obedecemos a la palabra de Dios, siempre van a haber consecuencias. Cuando Dios te habla y yo no soy obediente a la voz del Señor, van a haber consecuencias. Y yo no puedo estar diciéndole después, Señor, fortaléceme en este momento, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy para adelante en medio. No. Ahí no funciona, ahí no aplica. Amén. Porque cuando dice una persona regularmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es lo que está diciendo detrás de eso? Ayúdeme. ¿Qué está diciendo detrás de eso? ¿Qué es lo que realmente están diciendo? Señor, como lo dice la palabra, tú estás obligado a ayudarme. Me tienes que ayudar, Señor. O me ayudas, papá. Porque necesito que me ayudes ahora. Porque lo que estoy pasando realmente sí que es duro. Sí, hay muchas personas pasando cosas muy duras en la vida. Y estoy de acuerdo. Y la mayoría de cosas duras que se pasan en la vida, se pasan, hermanos, porque somos desobedientes a Dios. Porque estamos caminando en nuestro propio camino y no queremos ser guiados por Dios, porque al principio dijimos que la palabra de Dios no es dulce cuando empezamos a recibirla. Solo es dulce cuando nos deleitamos en ella. Entonces, para algunas personas esta palabra hoy no es dulce. Pero para aquel que está dispuesto a deleitarse en el Señor, se transformará entonces en una palabra dulce a su vida, dulce en su corazón, en su espíritu, y las cosas van a cambiar. Así que estas dos palabras, simplemente estas dos palabras que estoy mencionando, las estoy mencionando porque son de las cosas más simples que la gente habla, que la gente menciona, que la gente está diciendo constantemente, pero sin tener entendimiento de lo que habla, sin tener sabiduría de las cosas que están mencionando. Hasta inclusive hay una tercera palabra, frase, no es bíblica, pero yo mismo la he escuchado en muchas ocasiones.
Y imagínate ahora el Señor, pues tiene que escucharla en todo momento. Yo he escuchado a tantas personas decir lo que les voy a poner acá al frente. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Cuántas personas dicen eso por todo lado? Yo lo he visto a media humanidad hablando, diciendo esto constantemente. ¿Qué dice ahí? Abundantes bendiciones. O sea, están condicionando a Dios de que si los va a bendecir, que los bendiga abundantemente. Están condicionando a Dios. Entonces yo les digo a ustedes, cuidado, porque tantas personas hablan y dicen esto, abundantes bendiciones. Ahora, claro que el Señor puede bendecir abundantemente, claro que sí. Amén. El Señor puede bendecir abundantemente. El Señor puede abrir los cielos y hacer que lluvia sobreabundante descienda de bendiciones sobre la vida de personas. Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero hago una pregunta. Para que los cielos se abran y las bendiciones abundantes caigan, ¿qué hay que hacer? La palabra de Dios nos enseña con toda claridad que la única forma que los cielos se abran, porque está el texto bíblico, lo puede leer Malaquías capítulo 3, verso 10, dice la palabra, que el Señor abrirá las ventanas de los cielos, pero yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Darle al Señor lo que es del Señor, sus diezmos y ofrendas. Y yo pregunto, ¿entonces esa gente está haciendo eso? Y está diciendo abundantes bendiciones. Tantas personas inconversas están diciendo esto, que no tienen idea de lo que eso significa. Y creen que por simplemente el hecho de decirlo del pensamiento positivo, las cosas funcionan. No, no es pensamiento positivo. Es palabra de Dios y es obediencia a Dios. Si somos obedientes a Dios, Dios hace. Si caminamos en desobediencia, Dios no puede hacer nada. Tantas personas diciendo constantemente abundantes bendiciones, abundantes bendiciones. Entonces simplemente no es tan sencillo, mi amado hermano, para que esas abundantes bendiciones vengan sobre tu vida, vengan sobre la mía. Yo tengo que ser obediente y hacer algo, hacer lo que dice la palabra, diezmar y ofrendar. Entonces para muchos esta palabra el día de hoy es amarga. Uy, tú me sabes bien. Yo la estoy probando, no me sabe bien eso. Diezmos y ofrendas. Uy, no me sabe bien. Pero la palabra dice, deleítate en Jehová. Aleluya. Y aquel que se deleita y empieza a comer la palabra, es dulce. Y dice, sí, es lo que es. Abundantes bendiciones no es algo simple, no es algo sencillo. No es algo simplemente que se haga por hacer. Entonces, yo te pregunto, ¿le podrías decir a todo el mundo así, abundantes bendiciones? Hay que tener sabiduría también, ¿verdad que sí, hermanos? Hay que tener sabiduría. ¿Quién te lo dices? Porque esta palabra es importante. Porque significa que vas a ser bendecido abundantemente. Porque el Señor va a bendecir abundantemente. Pero simplemente es que sacan algo de contexto. Y queda el pretexto, como dije anteriormente. Claro que el Señor bendice. Claro que el Señor también fortalece. Y claro que el Señor da y da en abundancia. Amén, hermanos. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que le dan valor a la palabra. Para aquellos que se deleitan en la palabra. Amén. Así que si le das esta palabra a una persona que no comprende esto, y aquí escúchalo. Si le das palabras como estas a personas que no comprenden esto,
es tomar una perla y tirarla al suelo. Se lo voy a traducir bíblicamente. Dice la palabra, no le deis las perlas a los cerdos. Qué duro. Es que la palabra está dura, ¿no? Amén, amén. Pero es lo que dice la palabra. Amén, es así. No estoy diciendo nada que no diga la Escritura. Y así lo llama el Señor. Y resulta de que hoy día tenemos a tantas personas diciendo, hablando y hablando, pero no hay fidelidad en la vida de ellos. O sea, esta palabra se da a aquel que tiene entendimiento, que tiene fidelidad con el Señor, porque debido a esa fidelidad el Señor va a hacer. Aleluya. Amén. Debido a la fidelidad el Señor va a bendecir. Esto es importante. Así que vuelvo a aclarar, no es que el Señor no pueda bendecir, pero entonces seamos sabios. Podemos decirle a alguien que el Señor traiga misericordia sobre tu vida. Eso es distinto. Amén. Pidiendo esa misericordia y pidiendo esa gracia sobre esa persona. Pero si somos minuciosos en la Escritura, debemos de ser sabios también y debemos saber a quién se la vamos a dar. Y sí, sé que es duro, sé que es fuerte, pero es la palabra de Dios. Porque muchos que están en la casa y aún muchos que nos escuchan a través de las redes sociales, no discriminan la palabra, simplemente la tiran. Y no se dan cuenta de lo que están diciendo o cómo lo están diciendo. Así que debemos de tener claridad sobre estos aspectos. Algo importante también, hay otra palabra más, una frase que se ha usado por montones de años. Recuerdo cuando era un niño bien chiquito, iba a la iglesia, en la iglesia en la cual me congregaba, mira, a todos nos saludábamos así, a mí me enseñaron a saludarnos así. Dios te bendiga. Es una frase que usamos. Estamos usando el nombre de Dios. Y estamos transfiriendo ¿qué? Bendición. En el nombre de Dios. Obviamente el que tiene el peso es el nombre de Dios. Y yo tengo que tener claridad de que es el nombre de Dios. ¿Sí o no? Ahora, el día de hoy Dios te bendiga, todo el mundo lo usa. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Antes, en mi época, no era así. En mi época solamente en la iglesia nos saludábamos de Dios lo bendiga cuando llegamos o cuando nos despedíamos. Y había claridad porque el resto del mundo no sabía nada de esa palabra. El resto del mundo presente en aquel entonces se burlaban cuando nosotros decíamos Dios se bendiga. Ay, mire, esa es pandereta. Nos decían. Ese es uno de esos. Así nos señalaban. Porque decían de que siempre nos saludábamos de esa manera. Dios te bendiga. Hoy día todo el mundo se popularizó la frase, ¿verdad? Y ahora todo el mundo es Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Usted escucha por todo lado eso y usted no sabe ni quién lo dice. El borrachito que sale de la cantina le dice al otro, mira, Dios te bendiga, nos vemos mañana. Da igual. O cuando sale ahí todo tataretas, ¿verdad? Que Dios te guarde. ¿Sí o no? O sea, simplemente no importa quién lo use, cómo lo usen. No le damos importancia. Y se volvió algo común. En mi época, cuando nos encontrábamos a una persona en Cristo, conocedor de la palabra de Dios, y bajo el entendimiento espiritual de lo que significa Dios te bendiga, entonces los saludábamos de esa manera, con entendimiento, con sabiduría espiritual. Cuando llegábamos a la casa del Señor de igual forma. Pero hoy día, como el término pasó a otro nivel, las cosas se salieron de las manos y la gente usa el nombre de Dios sin saber realmente lo que es. Aún los cristianos. Es más, te voy a explicar. ¿Quién es el culpable de que esto ya no se le diera valor a esta frase? Te voy a decir, los cristianos. Porque los cristianos empezamos a regar la frase por todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces ya se convirtió en algo sin valor.
y se salió de contexto. El Dios te bendiga. Ya, hermanos, a quien sea, como sea, y la gente ni siquiera se da cuenta ni entiende lo que eso es. Y esto debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo. Y esto está pasando muchísimo en nuestros días, hermanos, y hay que hacer algunos cambios. Abundantes bendiciones, sí, si tú honras al Señor. Que el Señor, como dice la Escritura, claramente, Filipenses, claramente nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, cuando estoy entendido que en las dos cosas que origina la palabra, yo estoy aprendido y doy gracias a Dios en medio de ambas. El Señor me fortalece. Entonces, es distinto. Que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Amén. Pero aquel que se deleita en el Señor es distinto. Aquel que se deleita en Él, pues entonces el Señor sí concede las peticiones de su corazón. ¿Cuándo? En su tiempo perfecto. No cuando Él quiera. No cuando diga. No cuando el Señor así lo tenga estimado. Pero ¿para quiénes son estos regalos de parte de Dios, estas promesas? Bueno, la palabra de Dios es fiel y nos explica y nos dice claramente, esto no es para los oidores, es para los hacedores. Así es, amén, amén. ¿Cómo? El libro entonces de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque hay muchas personas que se engañan a sí mismos porque solamente son oidores. Es que ser hacedor hay que dar un paso extra. Y tengo que recibir la palabra y empezar a vivir en la palabra. O sea, come la palabra, dice el Señor. Cómela. Empieza a degustar esta palabra, a sentirla y a sentir que es buena, que es rica, que es deliciosa. A pesar de que la palabra me confronta, a pesar de que la palabra me exhorta, a pesar de todo eso, la palabra me está instruyendo. ¿Para qué me instruye la palabra? Me instruye, mi hermano, para que usted y yo comprendamos esto, para que usted y yo dejemos de ser personas faltos de conocimiento, faltos de entendimiento. Personas que son movidas por las olas para un lado y para otro. La palabra viene con instrucción y nos dice claramente que tenemos que ser hacedores, porque si no somos hacedores, ojo, le estamos tirando las perlas a quienes. Dígalo sin miedo. Es bíblico, así lo dice la palabra, a los cerdos. ¿Por qué? Porque no entienden. Pero yo tengo de hablarle la palabra a Juanito como 4, 5, 10, 20, 50 años. Aquí le está tirando las perlas. Así es. Entonces busque a quien darle perlas que le dé valor. Porque las perlas son de valor. ¿Amén o no amén? Amén. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios tiene el valor, mi vida empieza a ser impactada. Empieza a pasar algo en mi espíritu y algo empieza a acontecer maravilloso de parte de Dios. Así que debemos de tener cuidado. La palabra no es para usarse de manera lisonjera, de manera corriente. No. La palabra de Dios debemos de entenderla con claridad. También nos dice el libro de Juan capítulo 17, verso 6, y claramente el Señor nos dice, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Así que nuestra forma de hablar debe de ser distinta, ¿o no? Debemos de ser diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Y Dios te bendiga, sí, hay que usarlo. Pero no minimicemos el poder del nombre de Dios, ni la autoridad del nombre de Dios, ni hablemos la palabra de Dios lisonjeramente. Usemos la palabra de Dios como tiene que hacerse, porque es que el mundo, escuche, el mundo ha adoptado y ha manejado
la palabra a su comodidad. Me estoy aquí explicando. O sea, que toman algo y lo adaptan. Pero usted y yo no podemos caminar con una palabra adaptada. Así es, amén. Tenemos que caminar con la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender a dar testimonio, a hacer luz en el lugar donde nos encontramos. Eso es lo que tenemos que hacer. El mundo adapta la palabra a su conveniencia, quita y pone según a ellos les parece. Así es. Pero su vida da frutos y no son frutos dignos de arrepentimiento. Me estoy explicando aquí. Simplemente adaptan todo. Usted se da cuenta, el mundo anda adaptando todo. Y porque ni siquiera piensan, simplemente adaptan a su conveniencia, hacen un montón de cosas bien tontas. Incoherentes. Porque tienen que adaptar todo a lo que ellos consideran que tiene que ser. Pero no quieren guiarse por lo que la palabra de Dios enseña o por lo que ella dice. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Ya quitar lo que no me funciona y poner lo que a mí me gusta. Entonces decimos, el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, y eliminamos, deleítate en el Señor. Qué fácil, ¿verdad? ¿Ah? O las personas de pronto simplemente dicen, no, es que las bendiciones del Señor, y se guindan un montón de cuestiones ahí en el cuello, ¿verdad? Amuletos y cosas, buscando sus cuestiones. Pero no es lo que enseña la palabra. Así que cuando eres un hacedor de la palabra, significa que tienes que hacer esfuerzo. Amén. Aleluya. Y a muchas personas hoy día no les interesa hacer esfuerzo, el mínimo esfuerzo. No quieren esforzarse, entonces son oidores. ¿Me explico, hermanos? Así es. Muchas creyentes quieren ser oidores, pero no hacedores. El hacedor se contenta con las partes que les gustan, y eso es lo único que tienen, y se aprenden de memoria eso. Por eso usted escucha a todo el mundo inconverso, y claro, creyentes, diciendo, el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Constantemente. Ahora, es una palabra clara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de correcta doctrina, estamos hablando de que tenemos que hablar con sabiduría, y estamos hablando de que debemos de usar la palabra de Dios con el contexto, para entender lo que significa y cómo se está hablando, y hablar las cosas correctamente, no sacarla de contexto y simplemente adaptarla para nuestra condición de vida. Porque ¿qué hacen las personas que caminan en una vida de pecado, alejada de Dios? Adaptar la palabra a su conveniencia. Y entonces se justifican y dicen, yo estoy bien, mira, aquí lo dice, yo estoy bien. Sacan de contexto completamente la palabra. La correcta doctrina, hermanos, es tener sabiduría para usar la palabra de Dios. Y esto es importante, saber cuándo usarla, cuándo hay un momento correcto para usarla. Cuando usted tiene a un hermano en Cristo que está pasando un momento de bendición en su vida, que está cumpliendo años, supongamos, y el pastor Carlos está de cumpleaños, y yo llego y le digo, pastor Carlos, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Él está entendido. Está claro que hay una condición, deleítate en Jehová. Así es. Y está claro también en que hay un tiempo, el tiempo de Dios. Y que en ese tiempo perfecto del Señor, Él va a conceder esas peticiones de su corazón. Porque yo entiendo que Él tiene frutos de arrepentimiento. Porque estoy mirando en Él ese cambio de vida. Amén. Entonces tengo base bíblica para llegar y decirle que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo le vamos a decir a personas
sin conocimiento de Dios, que andan su vida al garete, en su vida loca, que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón cuando están desviadas de la palabra. ¿O cómo le vamos a decir que el Señor te bendiga? ¿O cómo le vamos a decir que el Señor te fortalezca si no saben ni siquiera de dónde viene eso, ni cómo viene? Hermanos, hay que darle valor a la palabra. Amén, amén. O abundantes bendiciones, cuando ni siquiera sabemos la implicación de lo que eso significa para que eso se genere y se dé. Hermanos, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es maravillosa, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hacer algo con sabiduría. Amén. Con sabiduría. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y a todos los hermanos que están escuchándonos a través de este medio, le invito para que usted lo haga en su casa, con su esposo, esposa, sus hijos, que conocen del Señor. Vamos a tomarnos de las manos una vez más, como lo hicimos al principio, hijos. Pedimos al Señor sabiduría al inicio. Bueno, hoy, con sabiduría y con conocimiento de causa en la palabra, vamos a bendecir a la persona que está a nuestro lado. Aquel que tiene usted tomado de la mano, y usted le va a decir ahora a esa persona que el Señor conceda las peticiones de tu corazón en su tiempo, porque tú te deleitas en Él. Que el Señor haga veraz su palabra en tu vida. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque sin importar una u otra situación, he aprendido a estar contento, a caminar en gozo y a dar gracias. Con entendimiento, hoy te digo, abundantes bendiciones, porque comprendemos que tu palabra nos enseña que cuando somos personas honradas y honestas delante de tu presencia, dándote a ti lo que es tuyo, tus diezmos y ofrendas. Señor, tú abres ventanas de los cielos. Hoy con autoridad, con sabiduría y con entendimiento, te digo que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el peso de esta palabra sea sobre tu vida, porque hay fruto de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos colmados de sabiduría, porque escrito está, aquel que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Te bendecimos. A todos los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, te bendecimos. Gracias por estar atento a recibir la palabra del Señor, y que esta palabra bendiga tu vida, que esta palabra te transforme, que esta palabra edifique y genere los cambios necesarios, porque el Señor desea hacer abundantes cosas sobre tu vida. Un abrazo a la distancia desde esta tu casa, Fe y Milagros. Bendiciones.